civilización atroz. Una civilización atroz no es una civilización, es una barbarie. Nosotros no conocemos la civilización. Si esta de los mataderos es una civilización, la cristiana, que da cuenta de toda Europa y toda América, todo Occidente, pues esto no es civilización, esto es barbarie. Tenemos que acabar con los mataderos. Volvamos aquí a lo de los políticos. El asunto es muy sencillo. Si hay generosidad en ellos, si alguna vez la hubo, no tienen por qué aspirar a un puesto público. Porque si van detrás de un puesto público, entonces no podemos creerles. Mire, es muy fácil enarbolar cualquier bandera, de derecha o de izquierda, llamarse defensor de los pobres, de las clases desposeídas, o defensores de la libre empresa, o de lo que quieran. Aquí este país empezó dividiéndose en unitarios y federalistas. Colombia estuvimos divididos casi toda la historia entre conservadores y liberales. Eran igualitos, iban detrás del mismo botín. Las altas posiciones del Estado solo las pueden ocupar quienes no tengan nada que ganar en ellas. Ni dinero, ni fama, ni el micrófono, ni la figuración. Porque si no son sospechosos. ¿Y tú no conoces ningún ejemplo de historia de seres que hayan sido No así? conozco uno solo. No conozco uno solo. Además, la palabra democracia nació corrompida. Pues es un ocultismo ahora porque viene de demos, kratos, poder, pues, de palabras griegas, pero en Grecia, empezando la democracia, digamos, en el siglo de Pericles, 5 siglos antes de nuestra era, surgieron los tiranos y los demagogos al mismo tiempo. Demagogo también viene de allí. No que la tuvieran ellos, la mezcla, pero la palabra la tomamos de ellos. Y estoy tomando lo menos malo porque no estoy hablando de las tiranías. Miren lo que han hecho este par de ampones de Cuba, de los dos Castro. Tiranizar un país más de 50 años, volverlo a una cárcel con el cuento de que estaban haciendo la revolución. Pero a ustedes les cabe en la cabeza esta monstruosidad. Y estaban enarbolando una bandera que era la que enarboló también Stalin y el comunismo, ¿no? La de la igualdad de los seres humanos y no repartir los bienes que hay. ¿Cuáles bienes estaban repartiendo? Todo era para ellos, para estos dos zampones asesinos. Mire a este hombre que se está muriendo de cáncer en Venezuela y que por fin el cáncer le tumbó la lengua. El venezolano repartiendo el petróleo de Venezuela. Primero que todo, el petróleo no lo hicieron los venezolanos porque son en general bastante perezosos, más que los colombianos. Se produjeron en las entrañas de la tierra durante 200 millones de años de descomposición de plantas y animales. Los están sacando con tecnología norteamericana y eso es todo. Este sinvergüenza que no ha parado de 12 años de hablar pegado al micrófono como si fuera el dueño de la palabra en Venezuela. Ahora lo cayó el cáncer, bendito sea el cáncer, a ver si le tumba definitivamente la lengua. Pero esos son los que enarbolan la bandera del pueblo. Otros en el Islam en bandera, entonces enarbolan como ahora en Mali, la de la charia, la de la ley islámica. Que va, ellos no están buscando la charia, ellos no saben qué es eso, ellos no saben la historia infamia de su religión. Están enarbolando estos que acaban de derrotar los franceses en Mali, una bandera para tomarse el poder, para tomarse el botín del poder. Entonces, yo estaba hablando de lo menos malo de esto que llamamos, de esta farsa de las elecciones, la ponería de los partidos políticos, de las mafias políticas, por no hablar de las tiranías, que son terroríficas, la tiranía de Irán, de estos ayatolas alucinados y asesinos, este asesino de Corea del Norte, los de China, por todas partes. Bueno, en fin, el asunto no es que esté proponiendo remedio, porque esto ya no tiene remedio, esto está dañado, hay cosas que no tienen remedio, que se llega a un punto en que el remedio es imposible. En los años 60, cuando yo era un muchachito, se empezó a hablar mucho, de nuevo, de lo que había hablado Malthus en su ensayo sobre la población, que es del último año del siglo XVIII, de 1799, de que éramos muchos. Éramos 3.000 millones entonces, en el 68, algo así, cuando Pablo VI hizo su primer viaje al extranjero y fue a Colombia. Éramos 3.000 millones. En los 26 años del
26 años y 6 meses del pontificado de Carlos Botila, más conocido con el alias de Juan Pablo II, a la población mundial se le sumaron 2.200 millones en 26 años. Anduvo por 130 países predicando en contra del control de la natalidad. Eso es un crimen, eso es un asesinato, eso es una monstruosidad. En África igual, en contra del uso del preservativo en el epicentro del SIDA. No, si este no es un criminal, ¿quién es un criminal? Claro, él no podía matar como Stalin o como sus colegas del pasado, como Inocencio III, que cuando siendo el hombre más poderoso de la tierra exterminó a sus propios copartidarios, los albigenses, y arrasó con todo el sur de Francia en 1200, con toda la cultura de la Occitania. Ya no lo podía hacer, ya no podía quemar a nadie en las plazas públicas, como quemaron católicos y protestantes por igual, a unos acusándolos de brujería o de herejía, como si fueran los dueños de la verdad. Estos ya no pueden quemar. O sea que el mundo progresa un poco. O sea que el mundo progresa un poco en la medida en que ya no pueden quemar a los opositores. Pues ganas no le falta. Al final de cuentas, este Papa no era pues el gran inquisidor. La Congregación para la Doctrina de la Fe no es el nombre hipócrita de lo que se llamaba antes la Inquisición o el Santo Oficio. Qué bueno que este señor ya entró en Twitter para que sea uno más del común. Porque el asunto de todos estos tiranos y tiranuelos y gentuza del poder es que no enfrentan a los demás los argumentos ajenos. ¿Cuándo han oído ustedes discutir a Fidel Castro o a Raúl Castro o a Hugo Chávez? Cuando unos intelectuales, una palabra muy fea, escritores, como Vargas Llosa y otros fueron a Venezuela y aceptó un debate con ellos, escogieron a Vargas Llosa para que fuera el que hablara con él, no fue capaz, porque no puede porque están escudados, así estuvo escudada la iglesia siempre, hablando es cátedra desde el púlpito. Ahora este hombre cometió la torpeza de entrar a Twitter. Yo no sé muy bien qué es porque no estoy en esas cosas, pero donde será uno más entre muchos millones y no podrá nunca contestar y nunca contestará, pero para no contestar, si era para no contestar, ¿para qué se metió allí? Bueno, a mí me bautizaron en el cristianismo como la mayoría de ustedes. Aquí hay muchos judíos, entonces los bautizaron en el judaísmo. Para el caso más o menos igual. Pero yo esta iglesia la dejé de muy muchachito. Y no me volvió a interesar para nada, ni para bien ni para mal. Hasta que un día, hasta que se me terminó de caer la venda moral que me pusieron en los ojos de niño, que me impedía ver a los animales de sistema nervioso complejo y superiores, que son iguales a nosotros fisiológicamente, como los perros y los cerdos y las vacas. Empecé a verlos como mis hermanos. Me tardé muchos años en que la venda se me cayera de los ojos. Primero no veía a los perros de la calle, no me entraban en el campo visual, pero no los detectaba. Después empecé a compadecerme de ellos y a quererlos. Y pasaron muchos años hasta que empecé a ver el horror de los mataderos, la monstruosidad que es comerse a los animales y criarlos para nuestro bien. Nosotros no tenemos derecho a intervenir en sus vidas. Si para hacerles algún favor, acaso sí, por bondad sí, pero no para reproducirlos para que nos sirvan a nosotros. Y nosotros tenemos una obligación con los que hará 10.000 años, ni siquiera sabemos cuándo exactamente, pero que calculamos cuando empezaron los primeros conglomerados urbanos, las pequeñas pueblitos, ciudades, y empezó la agricultura. Nosotros tenemos obligación con las vacas, con los caballos, con los perros, puesto que nosotros los ligamos a nuestra suerte. ¿Y qué pueden hacer? Fernando, yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú crees, porque por ejemplo los animales, digamos que no se preocupan mucho por nosotros, no hacen esfuerzos porque nosotros seamos mejores, porque nosotros vivamos mejor,
al postular que nosotros sí debemos hacer un esfuerzo por ellos, respetarlos, quererlos,